Buenas tardes familia, continuamos con el estudio del libro de Hechos, en esta oportunidad ya el capítulo 27, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12, y dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días de espacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también en nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Bien, en este capítulo, iniciando estos 12 primeros versículos, se está narrando prácticamente lo que finalmente se decidió, que Pablo lo llevasen a Roma. Vemos por los capítulos y versículos anteriores de que ya había pasado todo este proceso del juicio y todo lo que se defendía Pablo por qué lo habían apresado, y pidió ser juzgado en Roma, ¿no? Que era el propósito, era llegar a Roma y predicar, compartir ahí la buena noticia. Entonces ya estaba listo, se decidió y lo mandaron. Pero surgen muchas dificultades, empiezan a hacer trasbordos, bajan, suben otras naves, los embarcan en otro, tienen el viento en contra, se les hacía difícil, se le acaban las provisiones, no comían, y dentro de eso Pablo ve y dice: no, esto va a ser muy complicado, se nos acaban las provisiones y va a ser dañino también para, no solo para la embarcación, sino también a las personas, pero igual no deciden, ellos creen en sus propias fuerzas, el centurión, y creen en el piloto que él los va a hacer llegar, ¿no? Pero viendo un poquito más allá, leyendo un poco más adelante, me doy cuenta de que Pablo estaba tranquilo, porque sabía que era necesario que pase eso. Era necesario pasar por todo eso, esa tormenta, esas pruebas, que más adelante vamos a ver qué ocurre, y que Dios también estaba con él, en medio de todo eso. Pero Pablo estaba tranquilo, sabía lo que había pasar. ¿Por qué? Porque era necesario. Parece ya que va a cumplir, se va a cumplir lo que le había encomendado Dios, ¿no? Que había el propósito, que era ir a Roma, ya estaba, ya lo embarcaron para allá, pero empiezan las dificultades. Parece que ya está a punto, pero otra vez y otra vez. Y sucede esto muchas veces en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? De que parece que tenemos, ¿no? un alcance ya, que vamos a lograrlo, en nuestro propósito, el objetivo que Dios nos dice, o nos ha dado, nos ha presentado. Y de pronto empiezan otra vez y más cosas más difíciles, y muchas veces nos rendimos. Nos rendimos y decimos: no, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Nos manda, predica el evangelio, y ya yo pongo todas las ganas, y empiezo, y de pronto viene una cosa, otra cosa, y digo: no, ya no, aquí nomás, hasta aquí nomás, o seguimos el modelo, el camino de la perfección, con el modelo que tenemos en Cristo, y vamos intentamos, y de pronto se viene una u otra cosa y parece que ya lo estamos logrando, y empiezan unas tormentas y vienen, y nos damos un paso para atrás. No, esto no es para mí, esto no es lo mío, y chao, me voy. Eso es lo que ocurre muchas veces. La vida cristiana no es fácil, es muy complicado, y muchas veces el propósito que Dios tiene conforme a su voluntad, que es buena y perfecta,
es necesario pasar por todas estas dificultades, estos problemas, estas barreras que nos impiden llegar a ese propósito. Pero algo que podemos ver aquí es de que Dios siempre está con nosotros. Incluso más adelante, en los siguientes versículos, podemos ver que se aparece a Pablo y le comenta, le dice comenta algo sobre la embarcación, sobre las personas. Entonces, Dios siempre está en ese momento. Dios sí te da ese propósito para cumplir, ¿no? Pero no te deja solo en esas dificultades. Él siempre está contigo, te toma la mano y va contigo para poder cumplir ese propósito. Por más que tú veas de que no, es imposible, o parece que ya estás llegando y de pronto aparece un montón de cosas y dices, no, es necesario, es necesario. Y Dios siempre va a estar contigo de la mano, ayudándote a pasar todo eso. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir el propósito que tiene. Cual sea la manera o cual sea el impedimento, siempre se va a cumplir el propósito de Dios. Pero no lo vas a hacer solo, ni confiando en tus propias fuerzas tampoco. Como creyeron ahí el piloto, no confiaba más en el piloto de que sí, pero Pablo veía de que no. Y muchas veces nosotros también ponemos esa parte, ¿no? De que confiamos más en nuestras fuerzas y no en lo que Dios puede hacer. Y tratamos de ver lo negativo muchas veces cuando preguntamos, oye, ¿por qué Dios? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me dejas pasar por esto? Si es tan fácil poder llegar y compartir, o es tan fácil seguir el modelo. No, hay un propósito detrás, y el propósito de Dios siempre es bueno, siempre tiene alguna manera de poder llegar a ese propósito. No como la que queremos tal vez, pero para Dios siempre es por algo, porque está dentro de sus propósitos y no te va a dejar pasar solo. Entonces, familia, confiemos en eso, de que Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Cuando veamos la cosa difícil, cuando ya parece cerca eso que tenemos que lograr o que nos proponemos conforme a la palabra, y parece que ya está cerca por cumplirse, y de pronto vienen todas estas cosas más de lo que pudimos haber pasado antes. Entendamos de que es necesario, porque Dios tiene un propósito, y dentro de sus propósitos, eso es lo que teníamos que pasar, y confiar de que sí o sí se va a cumplir el propósito, y que Dios siempre va a estar con nosotros, acompañándonos en todas esas dificultades para cumplir lo que realmente nos demanda. Entonces, familia, confiemos en esto. Ahora tenemos muchas adversidades alrededor, estamos pasando por muchas cosas tal vez, pero confiemos en eso, confiemos en la voluntad de Dios, recurramos su palabra, tengamos en claro de que siempre está con nosotros y no nos va a dejar en ese camino para cumplir realmente ese propósito. Así que, familia, este fue el mensaje de mediodía. Sigamos compartiendo a muchas más personas, y que Dios lo bendiga. Nos vemos.